aquí es, hermano, estén firmes. Diga conmigo, firmes. Esto está hablando de un soldado más que de otra cosa. Es la figura de un soldado que también Pablo usó cuando le escribía a Timoteo y le decía: sufre penalidades, Timoteo, sufre bochornos por causa del Señor, sufre penalidades que te hagan pasar pena, pero súfrelas como buen soldado de Jesucristo. Me parece que miro a Pablo escribiéndole a los hermanos corintios. Imagínense el contexto de esta iglesia ahora aplicada a ti, a mí. Ahora tenemos aquí unas maravillas que a veces lo que nos han hecho es daño. La hermana Mercedes me decía, ahora venía en el carro con ella para acá y me estaba contando cuando en Puerto Rico, cuando ella era aún más joven, la gente decía: oh, dame un carrito, dame un carro para servirte. Y ella me contaba que después que le llegaban las bendiciones, ya la gente no iba más al hospital a predicar, ya no seguían siendo los mismos. Y tenemos tantas bendiciones que a veces ni agradecemos. Y en alguna manera, quizás no a ustedes que están bien enseñados por la palabra, pero a tantos cristianos que ustedes conocen, tanto material, tantas bendiciones, tantas cosas buenas que tenemos, lo que nos han hecho es daño. Hay gente que no han sabido elevar en alto la vida espiritual como lo principal y poner en segundo lugar lo material. Pero el contexto de estas palabras dichas a una iglesia como la de Corinto era un contexto bien dramático versus el nuestro, o al revés del nuestro en un sentido, porque el contexto de ellos, a quienes le llegan las palabras de Pablo, hermanos, estén firmes, era un contexto terrible. Era un contexto de un imperio romano que quería como perros devorar la iglesia. Eran hermanos que vivían en una persecución diaria, continua, sin pausa. Eran hermanos que no tenían corriente eléctrica, daban sus cultos oscuros, daban sus cultos sin micrófono, daban sus cultos sin organetas, sin pianolas, sin teclado, sin batería, daban sus cultos medio escondidos. Eran hermanos de una iglesia perseguida, incipiente, pequeñito. Aquí tenemos una linda y grande congregación ya. Ellos eran iglesias de hogares, eran 20, 30 hermanitos, a veces desanimados por tanta persecución, por tanta lucha, por tanta batalla, porque la batalla de ellos era más grande que nuestra batalla. De seguro en el plano físico era así, aunque en el plano espiritual es diferente a favor nuestro, en el sentido de la ventaja de que ahora también tenemos que decir: nuestra batalla también es de Anjá, porque en los últimos días se ha multiplicado la maldad más que en el tiempo de los corintios, y en los últimos días hay más apostasía profetizada, que en los últimos días va a aumentar la apostasía en varios contextos, en el de los corintios, primeros receptores de esta carta de Pablo, y en el nuestro. El Señor nos trata como soldados que estamos en una batalla, y Él nos manda en esta mañana un recadito breve desde el cielo. Hermanos, tenemos que estar firmes en el Señor. ¿Cuántos reciben esa cartica de parte de Dios? Estemos firmes en medio de la batalla. Yo me acuerdo cuando alguien se desafirmó porque el pecado lo amenazó y lo tentó, y aquel hombre había sido un hombre tremendo de Dios, un hombre no corpulento pero fuerte por el Espíritu Santo, y el pecado usó a Dalila, una mujer, y lo comenzó a tentar, y él tenía un secreto que nadie lo podía saber, por lo menos los enemigos no podían saberlo. El Sansón, el hombre de la fuerza, y se mantuvo firme por un tiempo ante la tentación de Dalila, que le decía: ustedes saben que era una mujer espía enviada por los enemigos de Dios para hacer caer al hombre de Dios, que como en algunos países hay gente que llegan a la iglesia como espías, y es una de las cosas que me alegra de este país, que los que estamos aquí estamos porque venimos sinceramente a buscar a Dios de verdad. Pero hay países todavía que envían espías a la iglesia, como los filisteos enviaron a Dalila para hacer caer a un hombre de Dios, que hasta ese momento era el hombre ungido. Y esta mujer viene y comienza a tocar la sensibilidad del amor de Sansón hacia ella con la famosa expresión: declárame en qué consiste el secreto de tu fuerza. Porque si se lo declaraba a ella, ella se lo diría a los enemigos. Los enemigos vendrían, acabarían con aquel hombre que era un representante de Dios, que estaba
estaba abatiendo por el Espíritu Santo a los enemigos. Y Sansón se mantuvo fuerte por un tiempo y firme en decirle: no te lo puedo declarar. Y varias veces le mintió para no decírselo. Si me ataran, ¿se acuerdan? Si me ataran con unos mimbres nuevos, si hicieran esto, si me mataran mi cabello una estaca, etcétera, etcétera. Pero por fin este hombre de Dios, que se había mantenido firme en no decirle a los enemigos, porque él sabía que esta mujer había sido de alguna manera enviada. Él de hecho estaba violando un mandamiento, porque la gente de Dios no se podía casar con la gente que no era de Dios. Y él era un nazareo, era un hombre que había violado los muros divinos de la enseñanza de Dios. Y por fin este hombre se ablanda, le entrega el secreto a Dalila. Y ustedes saben la debacle que vino. Esta mujer lo denunció, vinieron los filisteos, ella lo rapó, porque en este caso, como nazareo, su cabello no podía ser cortado como una señal única en Israel. Era así en el antiguo pacto, de que era el hombre de Dios y nazareo. Y ahora ella le corta y le rapa las guedejas, el cabello. Este hombre se hace como un gatito inofensivo. Los filisteos vinieron, lo hicieron como una momia y hicieron de él lo cuanto quisieron, porque este hombre había aflojado las cuerdas y había dejado de ser firme como un buen soldado de Jesucristo. Si en esta mañana la moraleja fuera que también tú y yo tenemos batallas y tenemos una lucha espiritual fuerte para que caigamos de nuestra firmeza, el llamado de Dios en primer lugar esta mañana es que nos portemos inamovibles y digamos: Satanás, me empujaste con violencia para que me cayera, pero me ayudó el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? El enemigo muchas veces nos ha querido empujar, y algunos de los que estamos aquí somos un trofeo de la gracia de Dios, que en medio de los empujones del enemigo, puede que sea el enemigo un espíritu, puede ser que el enemigo use a alguien, hasta gente que usted ama, para empujarlo con violencia. Mientras que el llamado de Dios hoy es: estate firme. Niégate a moverte, niégate a ser sacudido por la tormenta. Aunque la tormenta venga dura, diga: estoy firme en la libertad con que Cristo me hizo libre. Aunque el enemigo se levante como río, usted no ceda una pulgada de su fe. Aunque la debilidad, la tentación, el pecado o circunstancias hogareñas o en la escuela, jóvenes que me oyen esta mañana aún por televisión, o en el trabajo, el acoso del enemigo sea como Dalila con Sansón, una y otra vez, porque algo tiene el diablo que se le puede imitar, y es que es persistente. También usted y yo seamos persistentes y digamos el no firme a lo que tenemos que decir no, y el sí firme para mantener la fe de Jesucristo firme en nuestros corazones. ¿Por qué no decimos aleluya? El campo de batalla de esta gente que reciben esta carta pidiéndole firmeza era también un campo de falsas doctrinas, como andan hoy por ahí casi. Y lo más malo que tienen las doctrinas es que se parecen a las sanas doctrinas. Y usted toma un billete falso de $50 y se parece, es casi idéntico al billete real de $50, pero es falso ese. Y la gente en los bancos lo descubren, hay máquinas también que lo descubren, y las falsas doctrinas se van colando, a veces media parecidas a la verdad. Pero qué bueno que esta mañana el Señor nos diga: si usted ha conocido la verdad, ha conocido la palabra real, ha sido enseñado en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el llamado es: manténgase firme en la verdad. Como dijo Salomón en Proverbio: compra la verdad y no la vendas. Gloria a Dios. Haga esta mañana un propósito junto conmigo, porque yo también lo quiero hacer. Señor, cualquiera sea la tormenta, ayúdame a estar firme en lo que yo he creído. El segundo mandamiento que tenemos, estoy mirando mi reloj esta mañana, es el mandamiento de ser a ver, ¿cómo es el segundo? Es más fuerte. ¿Ser qué, Jolito? Ser constantes, así, ser constantes. Diga conmigo: constantes.